¿Ustedes comprendieron esto? Si me permites, esto es un tema esencial porque la gran diferencia entre los cristianos y todos los demás son todos los demás, sí. Islamistas, católicos, En fin, etcétera, todos, etcétera, protestantes, budistas, sintoístas, hinduistas, todas las demás religiones del mundo. La gran diferencia entre los cristianos y todos los demás es que nosotros creemos en Jesús como Hijo de Dios. Sí. Y los católicos, los pongo entre comillas, porque los católicos empiezan a negar, y eso lo dijo el mismo Lefebvre, empiezan a negar la posibilidad o la certeza de que Jesús era el Hijo de Dios. Yo desde mi punto de vista, a Jesús se le llama el verbo es la palabra de Dios, pero es que además Jesús tiene el papel de redentor. Sí. O sea, sí. El gran tema que la gente tiene que entender es que para salvarse, la única opción, por eso las demás religiones están todas confundidas, repito, las demás religiones están todas confundidas. ¿Por qué? Porque la única opción para salvarse es teniendo fe en Jesús. En Jesús. Porque el único camino que lleva al Padre es el Hijo. ¿Sí? ¿Es o no es? Sí, es así. El Padre lo ha confirmado así, lo ha querido porque es su Hijo. Por lo tanto, el Hijo es Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ama tanto que nos lo ha puesto así de fácil. Nos regaló, vino Él en presencia, en forma de Jesús. Dio su vida por nosotros. Dejó que el pueblo judío lo matara, sí, con la complicidad del pueblo romano, que era el opresor. Sí. ¿Y para qué? Para salvarnos a todos por fe en Él. Sí. Porque Él purgó todos nuestros pecados. Esta es la esencia de todo. O sea, entendiendo estos 5 minutos, estos 3 minutos últimos que hemos hablado, entendemos el fundamento de la fe y entendemos el fundamento de la salvación. Sí. ¿Es así? Sí, es así. Sigamos. ¿Sale del Padre como otra persona tan divina como la del Padre? La pregunta que ustedes me pueden hacer. Y yo respondo, evidentemente que sí. No hay como no sea. Es otro Dios diferente al Dios Padre. Y yo les respondo, de otra forma. Es Dios Padre que se expresa, pronuncia su verbo y porque sale de Él, ese verbo es Dios. Así que yo les respondo. Tenemos que la expresión, el Padre cuando dice, hágase la luz, hágase, presten atención por favor, es su verbo, su Hijo. Y porque el verbo forma parte de su misma naturaleza, el Hijo que es el verbo, tiene que ser Dios. Dios Padre que se expresa, que en definitiva es el único y mismo Dios. ¿Queda claro esto? O al menos un poco más claro. Me parece que sí, no sé. Yo creo que queda claro. Para mí está muy claro, no sé si para usted que me está escuchando o me está leyendo, le va a quedar además, claro. La prueba se queda claro. A ver, aquí alguien puede pensar que, bueno, que Juan Carlos y José están sacando una teoría diferente y nunca escuchada, ¿no? Lo que estamos diciendo, lo que tú estás diciendo es que Jesús es Dios, que el Padre es Dios y que el Espíritu Santo es Dios, pero es el mismo Dios. Es el mismo, que se manifiesta. La naturaleza es una sola. Porque Dios puede hacerlo todo, y Dios puede estar en el cielo y a la vez estar en la tierra. Sí, y Dios puede estar en el cielo y a la vez dar su vida por nosotros. ¿Por qué? Porque nos ama y porque nosotros somos el único animal de toda la creación que tiene la capacidad de inteligencia suficiente como para poder entender a Dios. Y yo creo que esta es la definición que nos hace distinto de animal. Sí, no somos diferentes de los animales, de la dula, porque somos inteligentes, pero no solo inteligentes porque podemos escribir y podemos crear una poesía, porque nos podemos acercar a Dios. Sí. Y eso es porque Dios nos amó tanto, nos ama tanto, que nos dio una inteligencia a un nivel que, sin aproximarse ni tan solo al suyo, sí nos permite acercarnos al concepto. Y ese concepto es un poco lo que estamos hablando ahora, y es un poco lo que tendría que quedar claro a todo el mundo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, es el mismo Dios con 3 manifestaciones diferentes. A Dios Hijo
El Padre es el que crea, el que siempre estuvo ahí. El Hijo también estuvo siempre ahí, pero lo vimos en la forma de Jesús. Jesús nos lo envía para la redención de nuestros pecados y para la salvación de nuestras almas, de los pocos que creemos en Él. Y luego está Dios Espíritu Santo, que es el Dios que actúa con nosotros, es la fuerza que nos llega de Dios, esa fuerza, esa fe, eso que tenemos, esa fuerza que nos hace ser diferentes, eso lo viene del Espíritu Santo. Pero bueno, eso lo vas a ver ahora. Bueno, miren un poquito. Una cosa que habló José aquí que yo les quiero completar. Dios dijo en el Antiguo Testamento, cuando se abrió el libro del Génesis, Él dice hagamos. No dice voy a hacer, dice hagamos. Y no hagamos en el sentido de autoridad. No, hagamos es que con Él había otra persona también. Es el Hijo, estaba junto con Él. Y no estaba únicamente el Hijo, también estaba el Espíritu Santo, que es la fuerza, la luz, la energía que lo constituye. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Él dice imagen, semejanza. Él nos dice igual. Hagamos al hombre igual a nosotros, no. A imagen nuestra, a semejanza nuestra. Y no realmente en nuestro espíritu tenemos y somos imagen y semejanza de Dios. No hay duda. Ustedes no son inteligentes, ustedes no son voluntariosos, ustedes no piensan, ustedes no tienen sentimientos, ustedes no tienen emociones. Y bueno, Dios también tiene todo esto. Dios no tiene cuerpo físico, así como yo, como ustedes, o como el señor José, no. Pero estos sentimientos, esta inteligencia, esta voluntad, este poder de elegir, este poder de distinguir, este poder de pensar, de sentir, sí, no digo igual a Dios, pero es semejanza, porque Dios tiene esas cosas también. Entonces, en esto es que nosotros somos semejantes a Dios. Bueno, vamos a continuar. El Padre y el Hijo, por tanto, son Dios. Mas no Dios separados formando dos Dios. No. El Padre Dios que al expresarse su verbo es Dios como Él, pues salió de Él, de su esencia y naturaleza divinas porque nada tiene de oscuridad. A este Hijo, el Padre lo constituye su sacerdote, su administrador de su creación, su misericordia, el salvador de su creación, mediante la aceptación de su Hijo, del Verbo. No olvidemos que estamos pensando dentro del mundo de las esencias y no en el mundo de la existencia o de la creación. Nosotros estamos fuera de este mundo así, material, estamos en este otro mundo más conceptual. Aquel hecho narrado de la zarza ardiente, ustedes se acuerdan, es Dios Padre y Dios Hijo formando toda una unidad, más diferenciada. Mas no quiere esto decir que diferenciada sean dos Dios. Es el único Dios que se expresa y el Verbo es su Hijo que le manifiesta y administra. Pero como el Verbo expresa al Dios Padre y sale de Él, como el Padre es también Dios. Esto es una cuestión de naturaleza que nosotros, seres existenciales, no tenemos. Porque no somos causa. Y sí somos solo efecto. Lo que podemos tener de Dios es solo una imagen, semejanza. Jamás la esencia, el real de ser. Realmente no somos reales. Presten bien atención en esto aquí. Nada de lo que existe puede ser real. Nuestra existencia no es real. Solo puede ser ilusoria, ficticia. Pero en términos existenciales, en términos de efecto, somos sí reales. Pero reales existenciales y no esenciales. ¿Ves cómo yo? Eso es difícil, eso va a ser difícil de que nos entiendan porque estamos hablando a un nivel
a un nivel muy alto. Es cierto que no existimos, es una realidad, nosotros no existimos. No, nosotros somos efecto. No existimos, no somos la esencia, somos sencillamente una creación. Nada más. Somos como, nos parecemos a los actores de una película de cine. Más o menos. Empieza la película, que es el nacimiento, se acaba la película, que es la muerte, y tenemos una serie de cosas que hacer en esta película. Sí. Pero no somos, nuestra existencia, si lo miras cuánticamente, si entiendes cuánticamente que el 70% del cuerpo es agua. Y dentro del cuerpo están las moléculas, y las moléculas están formadas por átomos, y dentro de esos átomos hay un espacio vacío entre el centro del electrón, entre los electrones y el centro del átomo. Hay un espacio vacío, pues prácticamente nuestro espacio es vacío. Nos podemos ver las manos y ver que no existen las manos. O sea, las vemos, pero están aquí, pero en cierta manera no están aquí. Y en cierta manera estamos, pero como decía Aristóteles, de la historia de la potencia, el ser y la potencia, tenemos la potencia de ser algo. Y eso es lo que vamos a ver si somos capaces de regenerar en la vida, pero llegará el momento que nos vamos a morir y vamos a dejar de ser lo que es material, no vamos a ser nada. Por lo tanto, cuando tú dices no existimos, hay que entenderlo. No existimos en el mismo plano que Dios. O sea, Dios existe, no existe, Dios es. Es la diferencia, Dios es. Y nosotros existimos, pero no existimos a su lado, somos solo una manifestación de Él, pero en una escala tan diminuta como lo puede ser una hormiga de nosotros. Como la existencia. Porque tenemos que intentar no ser demasiado